¿Qué tal, amigos? Saludos. Venezuela en Sol Mayor. Hoy hablaremos sobre la ejecución del arpa con el maestro Francisco Arturo Hernández. El arpa es uno de los instrumentos de cuerdas pulsadas ordenada con el mismo principio diatónico que las teclas blancas de un piano o teclado. Francisco Arturo Hernández, de Portuguesa y Chabasqueña. Correcto. ¿Qué es lo más importante para la ejecución del arpa? Bueno, el arpa en sí es un instrumento muy complejo, pero yo pienso que lo más difícil, lo más complicado para que el instrumento te pueda dar la razón, porque la cosa es buscarle la razón al instrumento, va más allá de la ejecución, va más a la actitud, más a la constancia y al no frustrarse, porque el instrumento, por ser complejo, necesita mucha constancia. Y al momento de ser constante, pues poco a poco el instrumento te va dando la razón, ¿verdad? A cómo uno va ejecutando el instrumento. Entonces yo pienso que lo más difícil, lo más complicado está en saber sobrellevar la paciencia, la constancia y sobre todo la disciplina. Y lo que pasa es que ya la ejecución del arpa son como muchas capas que se van entrelazando entre sí y logra la ejecución. Son varias etapas, correcto. Pero las personas, cuando ven tocando un arpista, piensan que es una sola, entonces ahí es donde lo ven muy complejo. Pero realmente no es tanto la complejidad, sino lo largo y lo constante del camino. Yo pienso que esa es la gran dificultad. Y el primer golpe fuerte, cuando tú ves un arpista tocando y haciendo sus cositas, pero eso lleva años. Y las personas lo ven tan cerquita, tan superficial, que dicen, wow, pero qué espectáculo. Pero realmente eso lleva muchos años. Se ve como fácil. ¿Qué debe saber un principiante? ¿Cuál es la técnica que debe tener a la mano para iniciarse en la ejecución del arpa? Bueno, realmente la técnica como tal se deriva de muchas formas. Lo que pudiese recomendar es que se comience siempre con los ejercicios. Los ejercicios es como las carreras de caballo, no las de caballo, las del ser humano como tal, ¿verdad? yo soy muy criollo. La del ser humano como tal, que tú tienes que entrenar, tienes que prepararte, tienes que para tener resistencia. En este caso, los ejercicios para tener la destreza y el conocimiento. En este caso, cuando uno va transitando en aprenderse cada ejercicio, ¿verdad? Y en el transitar de la música y de tocar el instrumento, te vas dando cuenta que esos mismos ejercicios son las mismas canciones, ¿verdad? Solamente hay que saber identificar qué ejercicio lleva cada canción. Y no solamente un solo ejercicio. Si tú tienes muchos ejercicios practicados y resulta ser que la canción lleva todos los ejercicios que tú dominas y sabes cuáles son, con solamente escucharlo tú ejecutas la canción. Pudiese dar un ejemplo. Este es un ejercicio básico que son sin ninguna cuerda de por medio, con 3 dedos. Se puede hacer más rápido, de manera tal de que cuando ascendente y descendente también. Este tipo de ejercicio, después se le agrega otro dedo, después se hace con una cuerda entre medio, ¿verdad? Entonces son muchos ejercicios para poder tener una, si se quiere decir, como una biblioteca de
de ejercicios ya practicados, de manera tal de que cuando uno escucha un tema, por ejemplo, hay un ejercicio que es así. Y así. Y al revés también. Ese es un ejercicio. Pero entonces uno escucha un tema, o por lo menos este, y es el ejercicio, ¿ves? Y así hay muchos temas que ameritan sencillamente identificar qué ejercicio tiene, qué ejercicio lleva. Se le hace más sencillo. Para obtener la habilidad necesaria en la ejecución de este cordófono, es necesario tener disciplina, buen hábito y ser constante en las prácticas. Ejercicios recomendados para la independización de las manos. Ok, muy bien. Muy importante y es lo más, si se quiere, es la capa más difícil. Es la capa más difícil porque tú tienes que llevar un sentido de esta mano y un sentido de esta. O sea, una orientación. El arpa se maneja por octava, ¿ves? El primer ejercicio que yo recomendaría para eso sería incluso fuera de las cuerdas. O sea, es tener una orientación del hemisferio derecho del cerebro y el del izquierdo. Percutivo. Practicar esto. Que te suene constante. Es tan sencillo, pero por ahí se empieza. O sea, se tiene que empezar por lo más sencillo. Claro, cuando tú vas a las cuerdas, es esto. Para un joropo, claro. Es lo más básico, pues. Para los pasajes, o sea, es un martilleo, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, claro, ya llegan cosas que son más complejas. Son cosas más complejas, pero eso va poco a poco. O sea, realmente es tratar de que el cerebro no te juegue una jugarreta sucia ahí con eso, con respecto a la orientación y al tiempo, pues, al tiempo de ejecutar una mano con la otra, ¿sí? Es lo más básico. El derecho se la coloca de lado derecho. Es correcto, sí. El derecho toca de esta forma. El zurdo toca de esta forma. Al revés. Con que hay arpistas que son derechos y tocan de esta forma porque aprendieron de esta forma. Ajá, exacto. Y el ambidiestro, pues. El ambidiestro, sí. Hay un maestro que, bueno, que en paz descanse, que se llamó Jerry Loreto. De verdad que es un virtuosísimo porque él estaba de repente tocando aquí y de repente cambiaba de mano y cambiaba de arpa, o sea, cambiaba de posición y eso es bastante difícil, muy complejo. O como el maestro Carlos también, Carlos Orozco. Y bueno, diferentes músicos que muy poquitos hacen ese tipo de cosas. Pero por lo general el derecho toca al lado derecho. Sí. Afinación básica. La afinación del arpa son las escalas musicales. Eso es ni más ni menos. O sea, digamos, el arpa yo la puse porque como sabía más o menos, esta es una afinación muy básica que es el do mayor. Realmente es como decirlo en el teclado, en el piano, todas las teclas blancas. ¿Okay? Aquí no hay teclas negras. Aquí no hay teclas negras. En el do mayor, pues. Para afinar a sol mayor hay que subir el fa. Para el re hay que dejar el fa y para subir el do y el fa para que sea re mayor. Y así, sencillamente hay que aprenderse las escalas para poderlas afinar.
Al registro rápido de las cuerdas en sucesión se le denomina arpegio y al barrido con una o con las dos manos a través de las cuerdas se le conoce como glissando. ¿De qué depende transportar el arpa? Ok. Depende de muchos factores. Muchos factores. Pudiese ser la canción, pudiese ser el intérprete, el cantante, pudiese ser si la canción es menor completa, la canción es mayor completa. Depende mucho también de, incluso hay canciones que están originales y de repente en cualquier presentación el cantante está fallo de la garganta, pues no, toca bajarle una tonalidad, entonces ahí toca bajarle la tonalidad y así pues. O sea, depende mucho de eso, más que todo. De esos factores. ¿Y cuántas cuerdas hay que afinar, mover para llevarla, por ejemplo, la tenemos en mayor, para llevarla a menor completamente? Ok, para llevarla a menor. Porque se puede afinar en menor totalmente, ¿no? Correcto, sí. Se puede afinar menor completamente en el relativo. El relativo menor de cada tonalidad mayor. En este caso, como el arpa realmente se maneja por octavas y dentro de la escala es solamente una nota, en el relativo menor de do mayor pues hay que subir el sol. Entonces al momento de subir el sol, entonces subiríamos todos los soles que lleva el arpa. En este caso ya aquí el arpa está completamente en menor. Sí. 4 soles primero. 4 soles, sí. Porque son 4 octavas. ¿Ves? Ahí está completamente menor. Menor no se puede acompañar en mayor. Ahora, esa es la cosa, que no se puede. Ahí tendrías que afinar para, o sea, tenías que volverla a llevar a mayor. A mayor. Sí. En cambio, en mayor sí puedes trabajar en el relativo para cualquier. Claro, si la pieza te lo permite. Te lo permite, claro. Claro. Aquí yo no puedo tocar mayor. Ya no me suena, ¿ves? ¿Cuál es lo más lejano que se puede conseguir un cantante con la afinación del arpa? No, lo increíble de si mayor a do mayor. Realmente hay que mover todo el arpa. Aunque parezca cercano, es súper lejos. Sí. Tengo que bajar todo el arpa otra vez. De si mayor a do mayor. Decía do mayor. Y viceversa, pues también. Y si tú lo ves en la escala, tú ves que tú estás ahí de do a si a do, eso es cerquita ahí. Pero es que los dos están así de espaldas, pues. Tienen que, hay que dar la vuelta completa. Sí. El arpa es un instrumento diatónico que debe afinarse en una escala mayor específica, ya que carece de los sostenidos y bemoles, que son las alteraciones cromáticas fijas. ¿Cómo logra un artista los sostenidos y bemoles? Ok. El arpa, realmente hay piezas que ameritan de repente hacer una variación en menor, pero necesita que el arpa esté en mayor. Entonces, una de las cosas que tenemos los arpistas para lograr el sostenido es colocar el dedo por debajo, y eso hace que la cuerda se eleve un semitono. ¿Okay? Entonces, te pongo un ejemplo. Para tocar Prisionero de tus besos, porque esta nota no está dentro de la escala de do mayor en este caso. Entonces hay que hacerla, porque si haces esto, se va. Entonces, ¿ves? Pero el arpa no está completa en menor porque viene de esta parte, que es mayor. Eso es mayor. Hay que mantenerla en mayor y se toca en menor, pero como son esos pedacitos nada más, entonces son cambios que uno lo hace con los dedos, elevando la cuerda para lograr el sostenido. Teniendo una sola afinación, uno pudiese hacer el relativo menor, ¿verdad?
Y dentro de la escala mayor pudieses también tocar otra escala mayor, pudiese ser. Más de ahí yo creo que se pone más compleja la cosa. Entonces ahí sí toca afinar. Lo que pasa es que también por la cuestión, hay piezas que hasta donde llega el arpa, pues ahí también el arpista llega, pues. Entonces es mejor, bueno, yo tengo el arpa en tal tono y puedo hacer un pedacito en sol, pues, que es lo más cercano o lo más viable para hacer cualquier pedacito de canción que pudiese llevar un sol. Dentro de una sola escala, para mí, pudieses tocar el relativo menor tranquilo y pudieses usar también una escala mayor, otra escala, pero que no se vaya de dos sostenidos, sino solamente uno. Por lo menos estamos en do mayor, tú puedes tocar sol mayor, porque hay un solo sostenido aquí, y aquí está el sol mayor, pero es uno solo, entonces puedes tocarlo, o sea, tú puedes. Estamos en sol, pero el arpa está en do mayor. Entonces sería de una sola afinación pudieses usar el relativo menor y otra escala que solamente se pueda mover una sola nota. ¿Cómo te inicias en la ejecución del arpa? ¿A qué edad, maestro que hayas tenido? Cuando cumplí 7 años, ese fue el regalo que yo tuve a los 7 años. Y yo siento que desde ahí, pues, realmente de ahí comenzó todo. Yo siento que ahí comenzó mi carrera, realmente, a los 7 años cuando me regalaron el instrumento. Y bueno, tuve bastantes maestros y a la vez no tuve, pero te puedo decir quién fue, con quién pude tener una referencia muy grande, que fue mi padrino Francisco Rojas. Mi padrino Francisco Rojas por muchos años fue el arpista de Reina Lucero. Y realmente es majestuoso, de verdad que, y tuve esa tremenda referencia muy cerquita, pues. Y bueno, los primeros ejercicios me los enseñó su hermano, Freddy Rojas. Es una familia de músicos extraordinaria de allá de Chabasquén. También tuve otro maestro que se llama, le dicen José Gregorio Medina, Goyo Medina. Policromía Venezolana, era una agrupación que también en mis inicios tuve como referencia, pues. Darlene Pérez, sí, José Gregorio Medina, Goyo Medina, Darlene Pérez, Sigler Quevedo, músicos de allá de mi pueblo, que uno tenía como esa referencia, pues. Y bueno, la iniciación, los ejercicios, la importancia de los ejercicios me lo enseñó Freddy Rojas. Por eso es que hago tanto énfasis en los ejercicios, porque es lo que te da la facilidad en el instrumento. Tuve muchos maestros y a la vez no tuve, porque realmente mi padre me llevaba para los parrandos y veía a los maestros. La ventaja que yo tenía es que yo tenía el instrumento, entonces yo era muy curioso y a los maestros que yo veía tocando yo les preguntaba, pues, oye, maestro, ¿y esto se hace así? Hay unos que me decían, hay hijos, sí, otros que no, pero o sea, de los que me decían, pues yo lo que decía era llegar a mi casa a practicarlo, pues, pónchale, y se me dificultaba, y realmente clasificaba las canciones como en un camino, ¿sabes? Imagínate un camino y muchas rocas, piedras pequeñas, piedras grandes, y yo veía, como decía el camino, y veía las rocas grandes, las rocas pequeñas, por llamarlo gráficamente para poderlo ver. Y yo veía las piedras grandes, yo las veía las canciones más difíciles, y las piedritas pequeñas pues las más fáciles. Entonces iba apartando las fáciles y tal, y en el camino tú te consigues esos piedrones que no, bueno, pero en algún momento la parto, en algún momento la parto. O sea, forma parte de mi filosofía de mantener siempre el camino limpio, pues. Y bueno, de ahí a trabajar, me metí en la Casa de la Cultura de allá de Chabasquén. Y bueno, a montar canciones, a
a los escenarios, comenzaron las presentaciones importantes en la música llanera, pero todo fue a raíz de lo mismo, del comienzo, de la constancia, de la disciplina, y yo siento que eso también me abrió muchas puertas, de acompañar a artistas, pues, de Luis Silva, Maestro Teo Galíndez, bueno, Elisa Guerrero, que duramos 5 años trabajando, y bueno, los tarimas importantes, nos ganamos un Mara de Platino en el 2014, incluso yo comencé cantando, si supiera, yo era cantante, pero en el 2012 me retiré del canto, porque ya me chocaban las presentaciones del arpa, porque yo nunca dejé el arpa, o sea, tocaba, o sea, practicaba, ¿verdad? Pero me iba a cantar y, ajá, pero cuando ya en el 2012, o sea, ya tenía que tomar una decisión, si era dedicarme al arpa o dedicarme al canto, y me fui por el instrumento, pero en sí, yo siento que mi carrera comenzó en el 97. Francisco Arturo Hernández de Chabacén, maestro del arpa. Según los historiadores, el arpa se originó inspirada en el sonido que producían las vibraciones de la cuerda del arco cuando los cazadores prehistóricos lanzaban las flechas. En su evolución fueron surgiendo diferentes tipos de arpas, como la de arco simple, la de pedales, la paraguaya y el arpa celta. Se cree que el arpa llegó a América en el siglo XVI de manos de los jesuitas. Para los venezolanos representa un evidente símbolo cultural y musical cargado de historia. Recuerden que la vida es un espejo que a la corta o a la larga refleja lo que somos. Sembremos en los niños el amor por nuestro folclore. Seguimos afinados a un mismo tono. Hasta la próxima.